Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el texto que nos toca estudiar el día de hoy, vamos a abordar Hechos 6, del versículo 8 en adelante hasta Hechos 7, pero no lo vamos a leer de una manera continua, porque es casi más de un capítulo. Lo que quiero el día de hoy es hacerlo de una manera dinámica. Yo sé que la mayoría ha leído el libro de los Hechos y vamos solamente a mencionar algunas partes importantes ahora sí que para la enseñanza y que me es útil para hacer una aplicación de lo que quiero enseñar. Y algo de lo que vamos a ver es el hecho de que muchas veces nosotros como cristianos llegamos a caer en una actitud conformista. ¿A qué me refiero con esto? Nos conformamos con la salvación que Dios nos ha dado. Pensamos, bueno, al final, pues ya el Señor obró en mi arrepentimiento, hay conversión, nuevo nacimiento, y pues gloria a Dios, me voy a ir al cielo. Y ya estoy asegurado, mi boleto para ir al cielo, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros podemos mirar es que cuando una persona viene a los pies de Cristo y viene la conversión, un nuevo corazón, el nuevo nacimiento, esa persona entiende parte de, pudiéramos decir, lo básico de la salvación. Aunque hablar de básico no estoy minimizando la importancia de lo que se obra en ese momento. Hablar de básico estoy hablando de algo fundamental y que es primordial. Por ejemplo, cuando tú ves un rascacielos, tú miras un rascacielos, ves la estructura y a lo mejor es una estructura pues muy hermosa, ¿no? Y tú vas caminando y ves ese rascacielos y dices, oye, qué increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es que al hombre se le ocurrió y tuvo la capacidad de realizar ese monumento de edificio? Yo les quiero preguntar, dentro de un rascacielos, ¿qué pudiéramos nosotros considerar que es más importante? ¿Lo que está arriba que vemos o lo que está sosteniendo todo eso que nosotros estamos viendo? Bueno, pues sería difícil, ¿no? En un momento dado de llegar a una conclusión, cuál sería lo mejor, pero al final estamos viendo que es un complemento. Es necesario el fundamento, porque un temblorcito y te tira todo lo hermoso que es eso, ¿no? Y eso nos lleva a pensar lo importante que es la doctrina, que es fundamental y básica de la vida cristiana. Como cristianos nosotros debemos estar fundamentados en doctrina que al final cimentamos nuestra vida espiritual y nos permite permanecer firme cuando hay huracanes, sientes que te vas como la palmera, pero otra vez regresas y te mantienes estable. ¿Qué es lo que establece tu vida espiritual? La doctrina en ti, la enseñanza de Cristo. Entonces, cuando venimos a Cristo, generalmente se nos predica el Evangelio y lo esencial del Evangelio es el hecho de que Cristo pagó por ti en tus pecados. A través de Él tenemos salvación, es el puente que nos lleva hacia Dios, lo que conocemos como el Evangelio. Pero esa persona que ha sido alcanzada a través de la predicación, empieza a congregarse, empieza a reunirse a una iglesia. Bueno, pero no se nos olvide que esa persona, ya su situación judicial quedó resuelta a través de Cristo, porque ha sido justificado, declarado justo a los ojos de Dios, pero esa persona también tiene una manera de pensar, también tiene emociones en las que venimos, ya soy perdonado, pero ¿qué hago con todas estas emociones que tengo dentro de mí? ¿Qué hago con todo ese esquema que hay en mi vida ya establecido por los años que viví como incrédulo y que a través de esos años ya hay un esquema de vida, ya hay una forma de pensar, ¿no? Hay un esqueleto en el sentido de cómo respondemos, cómo actuamos y hay un esquema en nuestra vida ya establecida, ¿no? Y generalmente podemos deducirlo como el hecho de que, o resumir ese esquema con la frase, yo soy así. Ese yo soy así implica que tú ya tienes un esquema, ya tienes una manera de actuar, de responder, de moverte. Y cuando venimos a Cristo, continuamos con el yo soy así. Y es precisamente ese esquema el que el Señor también a través del Evangelio quiere transformarlo para poder reflejar en nosotros su carácter y poder disfrutar de la vida que Él nos ha dado. Hemos dicho más de una vez que la vida eterna no solamente consiste en un indeterminado tiempo de vida o hablar de una vida que es para siempre. La vida eterna también viene o comunica la idea de que habla de una calidad de vida que Dios nos ha dado a través del Evangelio.
La palabra vida viene de un término que es zoe, que significa eso precisamente, ¿no? Calidad de vida. Y el Evangelio nos trae vida eterna, o sea, que nos lleva a estar con el Señor el día que partamos de esta tierra por toda la eternidad, pero también en el tiempo que estamos aquí en la tierra nos permite vivir con una calidad de vida, ¿no? Una vida integral, donde mi manera de pensar se empieza a ajustar al carácter del Señor, mis emociones, todo empieza a coordinarse de tal manera que puedo disfrutar la vida. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Aunque el texto que vamos a estudiar no va en un sentido relacionado directamente a lo que mencioné, pero sí tiene una aplicación en eso. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de ir a Hechos, vamos a ir a Mateo capítulo 9, Mateo 9, verso 14. Mateo 9, 14, que es el texto que vamos a usarlo como introducción al libro de los Hechos. Este texto de Mateo nos va a ayudar a tener, se puede decir, la teoría, y el libro de los Hechos vamos a ver cómo se ve en su aplicación. Ahorita me voy a dar a entender. Dice Mateo 9, 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres nuevos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, el tema de esta enseñanza lleva como título vino nuevo. Vino nuevo. Ahora, el texto que acabamos de leer tiene un tema en particular. ¿Cuál es este tema? Están hablando del ayuno. Todo gira en torno a una pregunta que le hacen a Jesús. Jesucristo está siendo interrogado por el tema del ayuno. Vean el verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y los discípulos no ayunan? Entonces, el tema que empieza a tomar relevancia en este texto es acerca del ayuno. Se empieza a cuestionar a Jesús acerca de esta práctica. Miren, esta práctica del ayuno era muy importante en los tiempos bíblicos, porque era símbolo de una vida piadosa. Sin embargo, esta práctica que ellos estaban realizando no era algo que Dios había establecido. Según Levítico capítulo 16, Dios nada más había establecido un ayuno al año, y era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde el pueblo tenía que ayunar. Pero resulta que cuando nosotros leemos Lucas 18 y lees la parábola del fariseo y el publicano, esa parábola nos muestra cómo los fariseos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Ahora pensemos en eso, algo que había sido originado por Dios, que conllevaba el reflejo de una vida piadosa, porque el ayuno tiene relación con el luto, con la tristeza, con el arrepentimiento en la Biblia. Ellos era ayunar en el día de la expiación porque era mostrar contristamiento de arrepentimiento por sus pecados. Entonces, en ese sentido tiene el contexto del ayuno en la Biblia. Pero resulta que esa situación que Dios había establecido, los fariseos la habían institucionalizado a través de los tiempos. De tal manera que el ayuno que era una vez al año se convirtió en 2 veces a la semana. Y para ellos entonces se convirtió como un esquema religioso, algo que había establecido el hombre y no Dios. Entonces, en ese sentido ellos llegan y le dicen, oye, algo como que no marcha aquí. ¿Por qué tus discípulos no se acomodan al esquema? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Entonces, el reproche es de que ellos no hacen lo que nosotros estamos haciendo y que debieran de hacer. Entonces, el ayuno no solamente se convirtió en el hecho de que una práctica piadosa donde podemos desarrollar nuestra vida espiritual, sino que se convirtió en una unidad de medida.
de orgullo, donde la persona que ayunaba, como en la parábola decía, yo ayuno 2 veces a la semana y no soy como este. Entonces, ¿qué provocó esta práctica? Orgullo en el corazón. El hecho de creer que soy más espiritual porque yo ayuno más que ustedes, ¿no? El otro no ayuna y debiéramos de ayunar. Entonces, el tema que estamos abordando el día de hoy en el texto es un tema referente al ayuno. Y esto nos va a ayudar a entender cómo muchas veces nosotros institucionalizamos de una manera religiosa prácticas que no son malas en sí mismo, pero que de alguna manera rayan en el hecho de una estructura, donde al tener ya una estructura y si nadie entra dentro de esa estructura, entonces estás mal. ¿Por qué? Porque la estructura es esta, es 2 veces a la semana y tú ni siquiera ayunas. Entonces el Señor, podemos ver que en su respuesta, Él mismo está relacionando el ayuno con un tiempo de duelo. Vean lo que dice el verso 15. Jesús les dijo, hablando acerca del ayuno, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Fíjense, tener luto, o sea, hablando en qué contexto, en el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno tenía relación con el duelo, con la tristeza, con el arrepentimiento. Y dice el verso, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, quiero que observen la explicación que hace el Señor acerca de esta situación que está ocurriendo. Lo que estaban acusando los discípulos de Juan y los fariseos era que los discípulos de Jesús no se ajustaban al esquema que ya estaba establecido. Debieran de ayunar. Bueno, ¿y quién lo dijo? El Señor nada más mandaba una vez al año, en tiempo de expiación, pero ellos habían hecho esa práctica, repito, como un acto religioso. No sé si han visto, por ejemplo, yo he escuchado y he estado en lugares donde vamos a leer la Biblia y forzosamente leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y entonces empiezan a leer la Biblia. Institucionalizamos cosas que no están en la Biblia, ¿no? O generalmente decimos, no, es que no oro antes de iniciar. Bueno, me levanté temprano a orar por este servicio, ¿no? Entonces empezamos a poner nosotros un esquema donde parte del hecho de que así deben de hacer las cosas porque tú piensas que así son las cosas. Entonces vean cómo la idea del texto es institucionalizar prácticas piadosas que pierden el uso para lo cual fueron diseñadas. Estas prácticas nosotros las hemos dicho que son un medio para nutrir una relación, ¿no? Pero no son el fin de la vida cristiana. Ahora vean la explicación del verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. La lógica del Señor es, si pones un pedazo de tela en una tela vieja, como la vieja ya se estiró y en el momento que pones la nueva, pues va a tener más resistencia, de tal forma que va a romper lo demás y va a ser peor la situación. Pero la que yo quiero enfocar es la siguiente analogía. Vean lo que dice en el verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué es lo que el Señor está mencionando? Miren, en estos tiempos donde se conservaba el vino era en unas como bolsas de piel, que eran odres. La situación es de que en el momento que se echaba el vino al fermentar hacía que la piel se estirara. Y si era un odre viejo, obviamente ya había dado su máximo. Y si echaban vino nuevo, el odre, como ya estaba estirado, al estirar más por la presión de la fermentación, terminaban reventándose. Entonces lo normal era vino nuevo en odre nuevo. Ahora, ¿qué relación tiene eso con lo que le están preguntando a Jesús? Oye, Señor, tus discípulos no están ayunando. ¿Por qué mencionaban ellos eso? Porque habían institucionalizado una práctica que en cierta manera tenía un inicio bueno, pero que al final terminó solamente como algo religioso. Entonces, cuando hablamos de un vino nuevo, estamos hablando de lo nuevo que vino a través de Jesucristo a darnos a nosotros.
el vino nuevo no solamente representa la persona de Jesucristo, porque era lo nuevo que estaba viniendo sobre el esquema viejo que ellos tenían y habían institucionalizado. El asunto no era el problema fuera el ayuno. El ayunar no era un problema. El problema era lo que hicieron a través del ayuno, ¿no? El hecho de tener orgullo, el hecho de tenerlo como un parámetro de yo soy mejor que el otro, y el hecho de sentirse que en un momento dado se estaban ganando el favor de Dios. Porque esa fue la actitud del fariseo, la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Llegó a pensar que por todo lo que hacía se merecía el favor de Dios. Es lo mismo que vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando va y gasta todo lo que su padre le había dado, ¿quién le empieza a juzgar y a criticar? No fue el padre, fue el otro hijo. El otro hijo que dijo, oye, yo siempre he estado aquí y no me has dado nada para gozarlo. O sea, llegamos a pensar que a través de que porque voy a la iglesia, leo mi Biblia, hago actividades piadosas, ¿no? Oro, pienso que me merezco el favor de Dios. Yo ya hice tanto, por lo tanto me tienes que bendecir. ¿No? Y entonces usamos estos medios como para ganarnos o de un momento dado demandar algo a Dios hacia nuestras vidas. Ahora, ¿qué es esto? Simplemente es poner una base estructural en base al criterio humano y no de acuerdo a lo diseño que Dios había establecido. Pero cuando viene Jesucristo, trae un vino nuevo. Porque Él mismo lo dijo, no van a ayunar porque el marido está aquí. ¿Qué implica? Que algo nuevo de parte de Dios había llegado con la persona de Jesucristo. El vino nuevo representa no solo la persona de Cristo, sino el evangelio. Representa la obra de Dios en la vida de cada individuo que lo recibe. Algo que, si nosotros recordamos cuando leemos el evangelio, siempre los fariseos le reprochaban a Jesucristo que tú no guardas la ley de Moisés. Tú no puedes venir de Dios, dijo en Juan capítulo 9 cuando sanó a un ciego. Ese hombre no puede venir de Dios porque no guarda el sábado. Entonces ellos querían en un momento ajustar lo nuevo que venía de parte de Dios a un esquema, ¿no? A una formalidad, algo ya establecido humanamente, ¿no? Entonces lo que el Señor dice es de que no pueden estar el vino nuevo en odres viejos. O sea que en esa institución que ellos habían hecho, que era su religión farisaica, no entraba lo nuevo de parte de Dios. En el sentido del evangelio, en el sentido del nuevo pacto, de la vida del reino a través de la persona de Cristo. La obra del Espíritu Santo no entraba en ellos. Es ahí donde entra entonces este reproche. Ahora tengamos en mente eso y pasemos a Hechos capítulo 6, verso 8, porque esto que estoy mencionando va a tener mucha relevancia conforme vayamos avanzando. Simplemente explicamos cuál era la situación que estaba ocurriendo ahí en Mateo, capítulo 9, verso 14, y era el hecho de que los fariseos se oponían a Cristo por el hecho de que lo que Cristo vino a traer, que es el vino nuevo, no se ajustaba a su estructura, a su odre viejo. Por eso reventaron. ¿Por qué? Porque era demasiado para ellos. Ahora, en Hechos capítulo 6, la semana pasada nosotros estudiamos que la iglesia había crecido de tal manera que era necesario escoger a 7 varones de buen testimonio para que formaran parte, ¿no?, del equipo ministerial, se puede decir, y poder asistir a los apóstoles. Entonces, uno de ellos resalta dentro del texto que nos toca estudiar, y ese es Esteban. Esteban, en un momento, era dentro de estos 7 personajes que fueron escogidos, y resulta que Esteban era de espíritu ferviente. Esteban, de alguna manera, representa a lo que es y lo que vino a hacer Jesucristo a través de este vino nuevo. Porque el vino nuevo tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con doctrina, con lo nuevo que vino a traer Jesucristo a la vida de nosotros. Miren, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el Sermón del Monte, ¿se acuerdan que la estructura de los maestros, cuál era? Yo no soy un asesino. ¿Por qué? Porque según su estructura y su entendimiento, estaba en base a que no habían matado a nadie, literalmente. Pero perdieron la esencia de la ley. Entonces, cuando viene Jesucristo, ellos se la daban de muy santos, porque no habían matado a nadie.
Entonces, cuando viene Cristo, presenta el vino nuevo a través de una enseñanza en la que es nueva para ellos, no nueva para ellos en entendimiento. Y Él les dice, no necesitas matar a alguien para ser un asesino. El odio que hay en tu corazón, a los ojos de Dios te vuelve un asesino. Entonces, esa revelación, que es una doctrina que vino a traer el Señor, era demasiado para el odre viejo que ellos tenían. Miren, cuando hablamos de vino nuevo y odre viejo o odre nuevo también, estamos hablando de un sistema de pensamiento, de un razonamiento que es a través de la doctrina. Y cuando hablamos de odre, estamos hablando de la estructura. Entonces, quiero que vean estas dos partes. Por un lado es pensamiento y por otro lado es estructura. Porque eso precisamente te define a ti y me define a mí. Tú ya tienes una estructura. Tú ya tienes una manera de proceder, tú ya tienes una conducta. ¿Qué está definiendo esa conducta? Tu razonamiento. Porque tú eres lo que tú piensas. Tú actúas de acuerdo a las ideas y a los argumentos que tú tienes. Entonces, de acuerdo a esos argumentos e ideas, tú ya tienes una estructura. Yo soy como soy. ¿Por qué? Porque ese yo soy como soy se ha ido estructurando a través de los años. De tal manera que tú ya tienes una estructura, respondes porque así es tu estructura. Pero cuando viene el evangelio a tu vida, no queremos dejar esa estructura. No quieres cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque estás habituado a decir simplemente, yo soy así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no estamos hablando en un aspecto de salvación. La salvación vino cuando en ese momento vino el arrepentimiento, vino un nuevo nacimiento. Pero hay cosas en nuestra vida como cristianos que necesitamos ir cambiando de acuerdo al vino nuevo que vino a través del evangelio. Y es precisamente eso lo que los fariseos no querían recibir. Hacían como muchos cristianos contemporáneos, se aferraban a su estructura. No, es que la cosa es así, así y no quiero cambiar. ¿Por qué no quieres cambiar? Solamente hay dos razones. Primero, un proceso de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo empezamos a ser discipulados, a escuchar a través de la predicación y ese proceso de cambio pues tiene su tiempo. Pero hay otros que a través de los años continúa no habiendo ese cambio y eso probablemente pueda ser porque no hubo una regeneración en su vida. No hubo un nuevo nacimiento. Simplemente, como hemos estudiado últimamente, hemos adoptado el cristianismo como parte de nuestras actividades, pero realmente no ha habido una transformación en nuestro corazón, porque en ese sentido el vino nuevo, seguimos con la actitud de estos fariseos rechazándolo. Ellos rechazaron el evangelio, el vino nuevo, el mover de Dios en ese momento, el obrar del Espíritu Santo, no lo quisieron y es precisamente lo que representa Esteban. A Esteban no solo conocía a Dios, Esteban vemos en él el beneficio de haber recibido el vino nuevo. ¿Por qué? Porque no solo conocía a Dios, sino manifestó una vida transformada por Dios a través de lo que vino por medio de Jesucristo. Ahora, esa vida transformada empieza a encontrar choque, que es la iglesia, con su alrededor, que tenían ya una estructura que no se alineaba al vino que había venido de parte de Dios. No se ajustaba, entonces vino un choque. Un choque entre este es mi esquema y eso es lo que tú piensas, ¿no? Y esa era la lucha que se tuvo en este texto que vamos a leer. Porque vean lo que dice el verso 8 de Hechos capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vean, lleno de gracia. Vean cómo estaba siendo transformado por Dios. Dice así el verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu por el que hablaba. Ahora vean cómo hubo ese choque. ¿Por qué hubo ese choque? Mira el verso 14. Observen lo que dice el verso 14. Una vez que empiezan a pelear con Esteban y no pueden rebatirlo, levantan testigos falsos. Y mira lo que dicen los testigos falsos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar
y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Miren, el asunto aquí no es de que Esteban realmente estuviera en contra de las cosas de Moisés. ¿Sabes por qué no puede estar en contra de lo que Moisés había establecido? Porque lo que Moisés hizo fue la voluntad de Dios. O sea, es imposible llegar a pensar que Jesús estaba en contra de lo que Moisés hubiera enseñado o mismo Esteban. El asunto es que ellos no querían ver que todo lo que enseñó Moisés apuntaba a la persona de Jesucristo. Jesucristo era precisamente ese vino nuevo del que habló Moisés. Ellos nada más querían institucionalizar de una manera religiosa todo lo que había enseñado Moisés, pero no querían el cambio. Querían una transformación externa, pero no querían cambiar y regenerar su manera de pensar. Ellos seguían estableciéndose en lo que ellos pensaban. Mira, por ejemplo, Hechos 21:21. Ya que estamos ahí en Hechos. Siempre existió y seguirá existiendo este choque. Mira lo que dice. 21:21, hablando ahora de Pablo. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ellos ya tenían un esquema. ¿Cuál era? La circuncisión, señal del pacto de Abraham con Dios. No querían ajustarse al nuevo vino. Ya no es necesaria una circuncisión externa, es necesaria una circuncisión del corazón. ¿No es cierto? Si miras Colosenses, ahí más adelante, Colosenses nos habla de la circuncisión del corazón, que es el Colosenses capítulo 2, verso 11, Colosenses 2:11, en él también fuisteis, o sea, hablando en Cristo cada uno de nosotros que hemos creído en él para salvación, fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Repito el texto. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea, el Señor ha circuncidado, pero ¿qué circuncidó? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a leer cómo Esteban hace un relato histórico de todo lo que aconteció desde Abraham hasta el templo. Y narra acerca del llamado de Abraham, narra acerca del llamado de José, de Moisés, de David, que quiso hacer el templo, que al final lo hizo su hijo. Y bueno, hace una historia de todo lo que aconteció. Ahora, pensemos en eso. Supongamos que es como si, bueno, si nos ponemos en los zapatos de los fariseos y de los escribas, es como si un niño de kinder le quisiera enseñar a un universitario las tablas. Hablando de la actitud de ellos. ¿Por qué? Porque imagínate, llega Esteban y está con los líderes religiosos expertos en la ley y Esteban le dice, miren, el Señor llamó a Abraham, ¿se acuerdan? El llamado de José, el llamado de Moisés, y ellos han dicho, ¿tú me quieres enseñar algo que yo sé? O sea, ¿de qué estás hablando? Y cuando Esteban empieza a narrar todo eso, ¿sabes cuál era el propósito? Confrontar la actitud de ellos. Así como Dios llamó a Abraham, José, Moisés y todos hasta en los tiempos del templo, y el pueblo de Israel siempre rechazó a todos los enviados de Dios, ustedes también lo han rechazado. Y ahí es donde ellos se llenan de odio y entonces acaban matando a Esteban. ¿Por qué? Porque utiliza toda la historia del pasado del pueblo de Israel, cómo constantemente el pueblo de Israel rechazó el mensaje de Dios. Y ahí es donde entramos precisamente a la idea del tema.
Un odre viejo no es alguien que solo conoce las Escrituras. Porque alguien pudiera decir, bueno, yo conozco las Escrituras. No, ellos también la conocían. ¿No? Los discípulos de Juan lo conocían. Los fariseos conocían las Escrituras. Esto no se trata de ignorancia intelectual o de conocimiento. Se trata más que nada de que el problema no era falta de conocimiento, era un corazón duro. Y déjenme decirles algo, no ha cambiado mucho hasta la época en la que vivimos. Porque venimos al Evangelio, escuchamos constantemente a través de enseñanzas y de predicaciones cuál debe ser la conducta o la actitud de ya como hijos de Dios que debemos de manifestar con las personas que están a nuestro alrededor, y seguimos con un corazón duro. Para poner un ejemplo, lo iba a dejar hasta el final, pero como que se acomoda ahorita. Supongamos que ya vimos que un odre viejo habla de una estructura, ¿no? Y el vino viejo habla de una enseñanza que al final le da forma a la estructura. Bueno, cuando estábamos en la época de incrédulos, pues muchos teníamos un criterio en la que nosotros nos conducíamos, guiábamos nuestra vida, y llega el momento donde te terminas casando o terminas teniendo una relación amorosa con alguien, ¿no? Y llega al matrimonio. Llegas al matrimonio y sigues teniendo una estructura, ¿no? Un modus de vivir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo vivo de esta forma y tienes una estructura. Y entonces resulta que dentro de esa estructura hay falta de comunicación. A veces la comunicación es de forma crítica, ¿no? No estás comunicando, estás criticando nada más. O la otra fase es la del silencio, donde te encierras y no quieres comunicar. Entonces hay un problema de comunicación dentro del matrimonio. Vienes a Cristo, tú hasta puedes llorar genuinamente y realmente sentir cuestiones de sentimiento porque has ofendido a Dios, has pecado y sientes que necesitas el perdón de Dios y obviamente lo necesitamos, te arrepientes, vienes a Cristo y empiezas tu vida como cristiano. Y en tu mente tú dices, el Señor ya me perdonó, el Señor ahora lo voy a ver en la eternidad. Y sí es cierto, pero ¿y qué hacemos con toda esa estructura en la que todavía tienes? Porque como cristiano vas a tu casa y sigues con ese odre viejo, esa estructura vieja, en la que la comunicación, en vez de ser asertiva, donde tú comunicas de una manera prudente, sigue siendo con golpes, o sea, al hablar, ¿no? O sea, sigue siendo una manera de hablar en modo crítica, ¿no? Porque no es una comunicación que realmente estés dando a conocer algo en tu interior, porque la palabra comunicar viene del latín comunicare, que se refiere a hacer partícipe a otra persona de lo que hay en mi interior. Eso es comunicación. ¿Sabes qué? Estás con fulanita y dices, fíjate que tengo esto, me pasa esto en mí. No sé por qué estoy pensando esto, o fíjate que me siento de esta manera. Eso es comunicar. Estás haciendo partícipe a la otra persona de cómo te sientes. Pero muchos la comunicación la limitan en, qué fea estás, mira que se te quemó la sopa, mira esa panza que tienes, ¿no? La mujer al hombre. O sea, y se empieza a que todo lo que tú haces, de alguna manera, empiezas por un escáner y resulta que en vez de ser una comunicación asertiva, se vuelve una comunicación de crítica. No, ahí no es el amén. Pero la idea general sí es el amén, ¿verdad? Y se convierte en una situación de crítica. Y ya no hay esa comunicación, pero somos cristianos. Pero fíjate cómo esa estructura la sigues aferrándote. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿No es cierto? O hay veces que la misma... si vamos allá a Colosenses 4:6 para ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Fíjense, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿A quién le está hablando? Está hablando a los creyentes. En este caso, nos está hablando ¿a quién? Te está hablando a ti y me está hablando a mí. No, pero dije la verdad. Sí. Y muchos se escudan en honor a la verdad, dije tal cosa.
Pero déjame decirte algo, tomas la verdad para golpear. Y la Escritura dice que vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. ¿No? Hay gente que sí come sin sal, pero la gente normal, no, los que somos normales, comes algo sin sal, dice, no, esto está feo, ¿no? La idea de la palabra sazonada es que sea una palabra en la cual sea asertiva. O sea, que tú sientas, seas de alguna manera, te pongas en los pies de la otra persona. La palabra empático, ¿no? Decimos empático. Miren, la palabra en la Biblia más afín a la palabra empático es misericordia. La palabra empatía surgió, no recuerdo el año, en los 1900 y tantos, y antes no había una palabra que describiera eso. Pero la única palabra que se ajustaba es la palabra misericordia. La palabra misericordia es cuando él dice, sentí misericordia, o sea, sentí. O sea, me puse como si él experimenté lo que él está experimentando. Es lo que ahora entendemos como empatía, ¿no? Ponte en los zapatos de él. Yo te quiero decir, ponte en los zapatos de él o ponte en los zapatos de ella. Por eso el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice que debes de amarte para amar a los demás. No, es un punto de referencia. ¿Cómo puedo yo amar a los demás? Como tú te amas. Porque la Biblia da por sentado que ya te amas. A ver, golpéate. A ver, mírate en el espejo y empieza a insultarte. Nadie lo hace. Bueno, entonces, ¿por qué lo haces con la otra persona? Sea esposa o esposo, o sea, quien sea. ¿Por qué lo hacemos entonces? Cuando la instrucción es que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos de responder. ¿No? Hay muchos que quieren ganar el argumento a como dé lugar. No, es que está mal, es que no fueron así las cosas. ¿Qué tiene que no fueron así? Él está contando su versión, tú estás contando tu versión, yo estoy contando mi versión, ¿no? Entonces, es como si yo les dijera, ¿saben qué, hermanos? El hermano Héctor no vino a la iglesia, solo vino su esposa, que no lo veo aquí sentado. Entonces me voy, oye, ¿y quién fue? Pues fíjate que me hizo raro, no vino el hermano Héctor. Y de repente le preguntan a un maestro de escuela dominical, oye, me dijo el pastor que vino el hermano Héctor. No, sí vino, está allá atrás. Obviamente yo estoy explicando a cómo vi la situación. Y la otra persona va a explicar cómo vio la situación. Pero cuando nos volvemos a esa plática, no, es que fueron así. Dices, bueno, el asunto es comunicar, ¿no? Relacionarnos nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de sazonar nuestras palabras, ¿no? Muchas veces nosotros debemos hacer un autoanálisis, porque nosotros siempre afirmamos tener la razón, hasta que nos sentamos y analizamos los hechos de acuerdo a lo que ocurrió. No es evaluarnos de acuerdo a lo que la otra persona dice, porque lo que la otra persona dice acerca de cómo fuimos nosotros a lo mejor puede ser subjetivo, pero lo que es objetivo y puede ayudarme a mí a reaccionar es realmente las palabras que usé, el gesto que hice, porque hay personas, es que yo no dije nada, pero nada más converte. ¿Por qué? Porque la comunicación también es a través de la mímica, podríamos decir. No estoy enojado y estás... No estás, pues dile a tu cara entonces que no estás enojado, porque mira, parece que no estás ni te calienta el sol. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que recibimos el evangelio, pero dentro de ese cambio y proceso sigues con un odre viejo. No quieres transformar. ¿Y sabes por qué no quieres transformar? Vuelvo a repetir, por el corazón duro. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos observar que en este sentido no estamos hablando de salvación, estamos hablando y haciendo la aplicación de que ya como creyentes nosotros seguimos manifestando un odre viejo, que no debiera de ser así, porque entendemos que el Señor ya ha hecho una obra en nosotros. Entonces, si regresamos ahí a Hechos capítulo 7, vamos a continuar. Regresando y afirmando lo que hemos estado diciendo. Entonces, un odre viejo al final es una persona que se resiste
a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque afirmamos yo soy así. Y bueno, y como ahorita decía, eso es importante que lo vamos a ver hacia el final. El odre, la estructura se da por un razonamiento. O sea, yo soy así, ¿por qué? Porque mi razonamiento me hace a tener esa estructura en mi vida. Pero cuando viene Cristo a nosotros, todo ese cambio, esa estructura debe de modificarse. Porque ahí es donde decimos, pensamos que la salvación solamente consta en que voy a gozarla con el Señor y con aquellos que me gocé en la iglesia y mi familia que se convirtió y estamos orando por los que no se... Y vamos a estar ahí en la eternidad. Pero vivimos desgraciadamente aquí en la tierra, ¿no? No disfrutamos de la libertad que tenemos en Cristo. Hermano, no se imaginan lo hermoso que es disfrutar la vida, ¿no? Disfrutar al ser querido, disfrutar la iglesia, disfrutar a los hermanos. Hermanos, qué bendición disfrutar de un corazón que no está agarrado del odio, del rencor, de la amargura, de la falta de perdón. Hermanos, Jesucristo vino a darnos ese vino. Y lo único que vuelvo a repetir, que manifiesta un odre viejo es la resistencia. ¿A qué? Al cambio. Al cambio. Entonces vean lo que dice el versículo 51. Hechos 7, verso 51. Porque después de que Esteban les da un repaso histórico de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, los confronta con esa realidad. Ellos nunca se la esperaban, ¿no? Les da un repaso y después dice, ustedes fueron iguales que al pueblo de Israel. Rechazaron lo que Dios les envió. Mira lo que dice el verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Fíjense, incircuncisos, ¿qué? De corazón. Ellos estaban circuncidados literalmente, pero su corazón, según Colosenses 2 que leímos, la circuncisión hecha por el vino nuevo es la del corazón. Y ellos no querían reformar su manera, su estructura. ¿Sabes qué? Nunca se dieron cuenta que la señal que dio simplemente a Abraham era una señal del pacto, ¿no? De lo que Dios había establecido con su pueblo. Pero ellos la querían seguir permanente en él todavía cuando el Señor vino y no se dieron cuenta que la muerte de Cristo, Mateo 26, 28, es la sangre del nuevo pacto, ¿no? La sangre del nuevo pacto. Entonces apuntaba precisamente al pacto a través del sacrificio de Cristo. Todos los que hemos venido a Cristo hemos entrado a un pacto de sangre. La sangre de Cristo fue derramada. Y a través de ese pacto nosotros somos libres de la condenación y ahora podemos gozar de una libertad en vida aquí en la tierra. Y es ahí donde nosotros debemos de ver que hay todavía duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y vean la característica del odre viejo. Resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La resistencia. Es que el servicio en la iglesia debe ser así. Es que así es como se debe de cantar, así es como se debe de predicar, así es como se debe de dar un estudio, así es como debemos de vestir, así es esas prácticas, ¿no? Y no queremos ajustarnos al vino nuevo que viene a través de Cristo, a esta libertad que ahora gozamos nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces vean, duros de cerviz. Ahora, yo no sé si puedan resistir esta revelación de duros de cerviz. Estoy ironizando, ¿no? Miren, duros de cerviz es una frase que viene del Antiguo Testamento, pero se refiere específicamente a los animales. Pero habla del buey. ¿Por qué habla de eso? Porque habla de que no se dejaban guiar. Habla de un animal que no era sumiso, que no se dejaba guiar, que se resistía al cambio, que se resiste al yugo. Miren, esta es una buena analogía. Vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo 11, si no estoy mal, es verso 28. Sí, 28. Mateo 11, 28, hablando del yugo. Duros de cerviz, dijimos, es que se resiste al yugo. Resistirse al yugo es resistirse a la autoridad, ¿no? El yugo en la Biblia tiene esas implicaciones, ¿no? De autoridad. Por eso los judíos decían
que se deberían de someter al yugo de la Torá, o sea, ponerse bajo la autoridad. Pero en este caso, cuando dice duros de cerviz, habla de un animal que en ese sentido no se ajustaba o no se alineaba. Eso tiene una aplicación en nosotros como creyentes, pero ahorita lo vamos a ver. Pero vean lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, esto no solamente se limita al incrédulo, se limita a nosotros como cristianos. La vida, hermanos, no es fácil de sobrellevarla, menos en esta época en la que estamos, ¿no? La vida, cuando llega una enfermedad, un problema, tiempos de crisis, es difícil sobrellevar situaciones así. Y nos cargamos, ¿no? Emocionalmente, nos cargamos con problemas. Y el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Y dice, yo os haré descansar. Y mira lo que sigue, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. O sea, que en ese sentido Él busca que no busquemos nosotros ser rebeldes, ¿no? A lo que Él nos está dando. No busquemos seguir por nuestros criterios, por nuestras ideas, de acuerdo a la estructura que ya tengo, por el razonamiento que ya establecí en mi vida. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? He sufrido tanto en la vida que parecen cebollas, ¿no? Cuando tú cortas una cebolla, la abres y tiene capas y capas y capas y capas. Y así hay muchas personas con capas en ellos porque no muestran realmente quiénes son. ¿Y sabes por qué? Por el temor a ser lastimado, por las experiencias pasadas, ¿no? Y empezamos entonces en un momento dado a protegernos. ¿Por qué? Porque no queremos experimentar lo mismo. Y déjenme decirles algo, las heridas más grandes son de las personas más cercanas. Si tú vas en la calle y te encuentras y te dice cualquier cosa, a lo mejor te vas a sentir ofendido, pero no te va a herir en tu corazón, no te vas a sentir mal, a lo mejor sí en el momento por la ofensa o la grosería, pero a ver qué te le diga a la persona que está más cerca a ti. Ay, hasta aquí veo todas gotas de sangre que algunos escurren, hermano. ¿Sí o no duele? ¿Sabes por qué? Porque son las personas a las que nos damos más. Y por lo tanto, son de las que esperamos más. Nunca esperas de esa persona a la que te estés dando un trato como el que te da o como el que recibiste. ¿No es cierto? Y eso causa dolor. Y el Señor dice, vengan a mí, lleva mi yugo. ¿Qué es llevar mi yugo? Rompe tu odre viejo. Rompe tu odre viejo. Deja que el vino nuevo que vino a traer el Señor a través del perdón libere tu corazón. ¿Por qué? Porque ese vino nuevo que va a entrar en tu vida es lo que va a empezar a dar estructura en tu vida. Ya no vas a ser el amargado de siempre, que va el amargado y el enojo. No, ahora vas a tener una estructura diferente. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, ¿no? El Evangelio, el obrar de Dios, el Espíritu Santo, es el que va a transformar ahora tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estructuras de pensamiento. Y al final esa estructura va a definir tu comportamiento. Y lo único que puede romper esa estructura es el vino nuevo. Mira lo que dice segunda a los Corintios capítulo 10, verso 5. Vamos a leer desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Fíjense, las armas de nuestra milicia. Bueno, nosotros constantemente estamos en una guerra, no necesariamente una guerra contra demonios, en una guerra contigo mismo, ¿no? En una guerra con esas ideas que al final ya terminaron definiendo quién eres. En tu estructura. Hay una lucha, hay una batalla en la que nosotros tenemos diariamente. Tu máximo enemigo no es con el que duermes, eres tú mismo. ¿No? Te estás cuidando del esposo, de la esposa o del vecino. Sí,
Donde me distraiga me va a tentar en contra de mí, sin darte cuenta que eres tú, ¿no? Cuando estás en el espejo, ahí te estás viendo. El peor enemigo somos nosotros, que tenemos una estructura de pensamiento. ¿Sabes por qué somos el peor enemigo? Porque tú quieres ser feliz, pero no quieres ajustarte al cambio. Yo así soy, ¿no? Y moriré siendo así. ¿Te imaginas? No, el evangelio vino a modificar tu manera de pensar, a que esa estructura de pensamiento termine siendo modificada y transformada por la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto. Verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cuál es el arma que nosotros tenemos como cristianos? La palabra de Dios, ¿no? Efesios 6, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ahora, dice que la palabra es útil para derribar argumentos, destruir fortalezas. Y la palabra fortalezas significa argumentos, ideas. Esto quiere decir que cada individuo tiene una estructura de acuerdo a sus argumentos. Por ejemplo, decíamos que hay personas que tienen muchas capas y ellos tienen su argumento. ¿Cuál es su argumento? Yo soy así porque fui lastimada o lastimado 1, 2, 3, 4 veces y ya no me la van a hacer. Tiene su argumento. Que tiene motivos a lo mejor para evitar el cambio. ¿Por qué? Por sus argumentos que tiene. Pero déjame decirte algo. Hoy la intención es desarticular todos esos argumentos. Porque no hay ningún argumento válido a los ojos de Dios para que tú sigas siendo como eres. Para que yo siga siendo como soy. No hay ningún argumento válido. ¿Sabes qué? El único que tuviera un argumento válido para manifestar una actitud mala o de venganza, ese es nuestro Señor. Y aún así no lo hizo. Y dice Pedro que pisadas nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Hay una ilustración de una persona que ya era una persona mayor y siempre luchó con un problema de alcoholismo, y resulta que era donde vivía, era un lugar de nieve, y de repente se fue ahí a la cantina, y cuando él empieza ahí desde la mañana, ya era tarde, y de repente voltea y ve a su hijo de 8 años ahí, y se sorprende. ¿Y tú qué haces aquí?, le dice. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Porque se supone que nadie sabía, ¿no?, a dónde iba. Y dice su hijo: es que seguí tus pisadas. Y así es, precisamente. Los que vienen detrás de nosotros siguen nuestras pisadas. Tal es el Padre. No te sorprendas y no le digas: ¿y por qué eres así? Porque tú eres así. Porque yo soy así. Y romper eso, hermanos, nos lleva tiempo. Te los digo por experiencia propia. Nos lleva tiempo. Es morir a nosotros. Es reconocer que no siempre tenemos la razón. Es reconocer que efectivamente te equivocaste. No se imaginan cuántas veces me confrontaron a mí. Mi hija, mi esposa, ahora los pequeños. ¿Por qué? Porque les voy a contar una anécdota, pero no para que la usen en mi contra. Estábamos en un estudio bíblico y había una persona que iba, un joven, no tan joven, ¿no?, ya madurón, pero resulta que pues él venía, a veces no venía a la iglesia, ¿no?, y andaba luego en sus andadas. Resulta que estamos en el estudio y no sé qué le pasó esa vez. Y dice: ¿sabes qué? Ahora sí te voy a rebatir, dice, agárrate, que quién sabe, estaba bien. Y me empieza a decir así cosas, ¿no? Y una actitud mala, así fea. Y yo bien calmado: no, mira, así. El chiste es que salimos y fuimos a la casa y me dice mi hija, la grande, ¿no?, que hace caso, Melissa. Dice: oye, papá, dice, te quiero felicitar. Y yo me quedé, pero ¿por qué? Porque te actuaste de una manera increíble, dice. Tuviste una paz y una tranquilidad. Y yo me paré el pecho, hermanos. Dije: no, pues. ¿Y saben qué concluyó? Dice: nos gustaría que así como fuiste con él, fueras con nosotros. Igual.
Qué tremendo, ¿no es cierto? Si no somos confrontados con la realidad de quiénes somos, siempre vas a seguir siendo el mismo. Eso duele. ¿Por qué? Porque según nosotros vamos bien. Cuando somos confrontados con la realidad de quiénes somos, entonces nunca vamos a cambiar. Tienes que asumir que no siempre tienes la razón. Tienes que asumir que no siempre tú eres el que impone las reglas. Porque una de las características de un hombre viejo es el orgullo. Es el orgullo, la resistencia. ¿Por qué resistes? Porque eres orgulloso en tu corazón. Según tú, todos están mal, menos tú. Y no es así. Necesitamos sentarnos, hacer un autoanálisis, a ver qué fue lo que dije, cómo actué, cómo respondí. ¿No? Porque esa era una de muchas. Yo no me amargué contra de ella porque que decía la verdad. Hermanos, el cambio viene a través de ser confrontado. Y si tú no asumes o si tú no estás dispuesto a ser confrontado, déjame decirte algo, probablemente nos veamos en el cielo, probablemente. Y digo probablemente porque es difícil que una persona que ha recibido el evangelio no dé fruto de ese evangelio. Así que aguas, probablemente nos veamos en el cielo, pero déjame decirte algo, lo que sí es probable es que vas a seguir llevando una vida mísera. Mísera. Cuando puedes gozar de la familia, cuando puedes gozar del día, ¿no? Estos días tan hermosos que nos vienen, que yo creo que muchos lo estábamos esperando. Muchos literalmente lo están disfrutando, pero hermanos, Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Y cómo es? A través de derribar tus argumentos. Mira lo que dice el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, poderosas en Dios para la destrucción de argumentos, ideas. Dice, derribando todo argumento. Y esta palabra argumento aquí significa razonamiento. Hermanos, tenemos un razonamiento, ya cada uno de nosotros, que ha estructurado tu manera de vivir. Y eso es un odre viejo, por causa del vino viejo que hay en ti. Y en este sentido nosotros necesitamos, como la confrontación de Esteban le hace al pueblo, a los líderes judíos, ahí rezando a Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardaste. Hermanos, así como hablábamos acerca de duros de cerviz, se manifiesta en nosotros cuando somos rebeldes, ¿no? Espiritualmente. Cuando nos resistimos al cambio, a la voluntad de Dios. Cuando manifestamos orgullo en nuestro corazón. Y quiero decirte algo, Dios no solamente quiere remendar una parte de tu corazón. No solamente quiere remendar una parte de tu vida. Él quiere transformar completamente tu vida. Él no vino a ponerte un parche, un curita ahí nada más. No, Él vino a cambiar tu corazón, que cambiemos nuestra estructura, razonamiento, para poder tener una estructura diferente, ¿no? Y esa es precisamente el obrar de Dios en la vida de nosotros. ¿Cuál fue el resultado? Vean lo que dice el verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta
este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Qué increíble, ¿no es cierto? Fíjate el fruto del vino nuevo en la vida de una persona, que ha sido no solamente que conoce a Dios, sino que ha sido transformada por el poder de Dios, ¿no? Cualquiera que te insulta, ¿qué buscamos? Se la regresamos, ¿no? O por lo menos si se te cerró y quieres ahora tú cerrarte y darle el frenón otra vez. Y este Esteban tuvo la misma actitud que el Señor. Perdónalo. No saben lo que hacen. Perdónalo. Y hoy la oración podría ser esa también. Señor, perdónanos. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos lo que hacemos, ¿no? Asumimos que vamos por el camino derecho cuando en cierto sentido no tenemos el yugo de Dios sobre nosotros. Y déjame decirte algo, Dios quiere bendecir tu vida. Que goces de esa vida plena a través del Evangelio. Deja a un lado ese odre viejo, esa estructura, ese razonamiento que te ha llevado a ser lo que eres el día de hoy. Deja que ahora la palabra de Dios, por eso dice la Biblia que seamos transformados a través de la palabra. Renovaos vuestros pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. De hecho, en la Biblia popular, esa versión así lo traduce Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y es real. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar crea estructuras, tanto en el contexto religioso, como en el contexto personal, como en el contexto familiar, como en cualquier tipo de contexto. Tú vas a manifestar lo que tú estás pensando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti, Señor, a reconocer la condición en la que estamos delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a gozar Ayúdanos a gozar de esta nueva vida en la que tú nos has dado a través del Evangelio. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos a no solamente tener el entendimiento de lo que tú has hecho a favor de nosotros, sino a poder vivirla diariamente, a que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a romper toda estructura, Señor, que no honra y que no glorifica tu nombre. Ayúdanos, Señor. Quiebra ese odre viejo en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermano, en esta mañana, hoy es una buena oportunidad para que clames a Dios de lo profundo de tu corazón y le pidas que rompas ese odre viejo que tienes. Rompe toda estructura de quién eres. Muchos se defienden con decir así soy. Y es por esa razón que necesitas cambiar, porque así eres. Dios quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu estructura, pero para que cambie esa estructura tienes que cambiar tus razonamientos. Cambia tu manera de pensar. Ser esposo no representa muchas veces en cómo actuamos en la iglesia, en la familia. Evalúa tu carácter como esposo. ¿Representa el carácter de Dios en tu familia? ¿O representa lo que tú eres? Hermana, ¿representa el carácter de Cristo en tu vida? ¿O representa lo que tú quieres hacer?
Hijos representan el carácter de Dios en sus vidas. ¿Qué está moldeando tu manera de vivir? ¿Qué está estructurando tu vida? ¿Qué pensamiento, qué idea, qué argumento es el que yace detrás de esa conducta que no honra a Dios? ¿Te has sentado y has pensado si ese razonamiento se ajusta a la mente de Dios, a la voluntad de Dios? No puedes seguir tu vida así. Dios quiere fruto de nosotros. Tenemos la capacidad de gozar una vida nueva, transformada por el poder de Dios. Tenemos la oportunidad de vivir una vida en armonía. Hoy el Señor quiere romper con todo eso en tu manera de pensar. Si tienes algo que perdonar, perdona. Si tienes algo que cambiar, cambia. Si eso implica reconocer que te has equivocado, reconócelo en tu corazón. No resistas más al vino nuevo. No resistas más a la obra de Dios que Él ha comenzado en ti en el Evangelio. Si hay una obra que ha comenzado Dios en ti a través del Evangelio, se va a ver a través de este proceso de cambio en nuestras vidas. Deja a un lado toda estructura vieja, todo molde que no te ha llevado a nada bueno. Deja que el vino nuevo a través de la obra de Dios, el Evangelio, su palabra, siga transformando tu manera de pensar, para que tengas una estructura que realmente honre el nombre de Dios. En esta hora, en esta mañana, ven a los pies de Cristo. Reconoce tu falta, reconoce tu pecado, reconoce tu falta de cambio. Dile, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a mirar las cosas de una manera diferente, de una manera como tú las ves. Ayúdame, Señor, a pensar como tú piensas, a actuar como tú actúas. Señor, quiero que mi vida cada día, Señor, se ajuste a tu voluntad. Quiero cambiar, Señor, mis ideas, mis pensamientos. Quiero que tú transformes cada día, Señor, mi corazón y mi manera de pensar. Ayúdame, Señor, a ser sabio, a ser entendido, a comprender, Señor, que este cambio es algo que tú iniciaste en el momento de nuestra conversión, pero que ahora como creyentes, Señor, es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad perdonar, es mi responsabilidad tener comunión contigo, es mi responsabilidad comunicarme de una manera correcta, es mi responsabilidad considerar las palabras que voy a usar, es mi responsabilidad, Señor, responder en cada situación de mi vida de una manera que honre tu nombre. Señor, ayúdame a entender que esa es mi responsabilidad. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Señor, que si tú no intervienes en nuestras vidas, todo sería en vano. Pero gracias al Evangelio y gracias a la obra que has hecho nosotros, Señor, podemos avanzar en nuestras vidas. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Por fe veré